espacio, llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar, con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. Se verá, con tu esperanza la creación alumbrarás. Para siempre vives en mi corazón, ya no hay temor, vida encuentro en tu perfecto amor. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. Jesús seguiré, su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, a Jesús seguiré. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste al mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. Aquí estoy, con manos alzadas vengo.
Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Te damos la bienvenida a un nuevo encuentro de celebración a Jesús. Le damos gracias a Dios porque una vez más nos permite reunirnos para poder adorar y exaltar su nombre. También te damos la bienvenida a un nuevo tiempo de avisos. Les recordamos que IBEA Kids finalizó su temporada 2020 y ha sido un año importante y hermoso, así que los esperamos para la temporada 2021. También les queremos recordar que los martes a las 21 horas tenemos nuestra reunión de oración a través de Facebook Live, así que no te pierdas este tiempo. También los GPA de mujeres siguen sus encuentros cada semana, así que si no te sumaste, estás a tiempo de hacerlo. Y los GPA de hombres están organizándose, así que te animamos a que te sumes a los GPA de hombres. Y ahora los dejamos con quien va a traer el mensaje de este encuentro de celebración. Le damos la bienvenida al pastor Jack Alzamora de la Iglesia Cristiana Bautista Ixux de Lima, Perú. Mis queridos hermanos de la Iglesia de Allen, mis saludos cordiales en el nombre precioso de Cristo Jesús, y también de manera especial un saludo desde aquí, desde Lima, al pastor Moisés Chávez. Quien habla en esta ocasión es el pastor Jack Alzamora González. Soy pastor de la Iglesia Cristiana Bautista Ictus en Lima y tengo el gusto de poder compartir nuestra amistad o mi amistad con el pastor justamente Moisés Chávez. Esperamos en el Señor que esté recuperándose, él, su familia, y que también pues la iglesia continúe orando por su bienestar. En esta ocasión tengo también el gusto de poder compartir con ustedes la palabra de Dios, pero antes, por favor, yo quisiera pedirles que me sigan en un momento de oración, por favor. Amado Señor, queremos darte a ti las gracias por darnos esta oportunidad de poder compartir tu palabra a los hermanos allí en Allen, en Argentina. Oramos para que esta palabra que vamos a compartir en esta tarde sea de mucha bendición para sus vidas. Oramos de manera especial por la salud del pastor Moisés, de su esposa, y que él pues ellos puedan estar recuperándose día a día, Señor. Da consuelo a su familia, da consuelo y fortaleza al corazón de cada uno de ellos. Y queremos pedirte, Señor, que tú seas quien dirija este tiempo de estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, quiero compartir con ustedes la historia de un hombre que al encuentro con Jesús experimentó un tremendo cambio, ¿no? Una transformación profunda, una transformación real. Me estoy refiriendo a Zaqueo, que es un personaje bastante conocido. Quizás los que asistimos a la iglesia desde pequeños es uno de los primeros personajes del cual escuchamos su historia. Esta historia de este hombre, Zaqueo, se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 19, versos 1 al 10, que a la letra dice lo siguiente. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud,
pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Debemos entender que la ciudad de Jericó era una ciudad bastante, rica, ¿sí? Era una ciudad con bastantes riquezas, con bastante comercio. Entonces, el personaje de quien estamos haciendo estudio, Zaqueo, él era, no solamente la Biblia menciona que era recaudador de impuestos, sino era más bien el jefe de recaudadores de impuestos. Y esto es bastante importante también porque nos da una idea de cuán rico podía haber sido Zaqueo. Una cosa es ser recaudador de impuestos, digamos, en una población pobre, que ser publicano o incluso jefe de publicano en una región de bastante riqueza. Y Zaqueo era un personaje que era recaudador de impuestos, pero en una región bastante rica. Entonces, el asunto es que el pueblo judío no veía con buenos ojos a Zaqueo. Zaqueo era una de las personas más despreciadas en su nación, por razones obvias, porque la riqueza de Zaqueo consistía en extorsionar casi a las personas para que paguen impuestos al Imperio Romano. El Imperio Romano estimaba una cantidad X que se debía cobrar, y la ganancia de los publicanos era el exceso que ellos podían cobrar, y de ahí es la procedencia de sus riquezas. Por eso se entiende mucho acerca de del odio, del repudio, ¿no?, que tenían los judíos hacia las personas de los recaudadores de impuestos. Entonces, en el verso 19, 1 dice lo siguiente, permítanme de nuevo leerlo, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. ¿Sabes? Aquí ya notamos una cosa. Jesús tuvo el propósito de ingresar a Jericó pensando en alguien. Debemos entender de que los movimientos de Jesús no son movimientos que él hace de manera casual, de manera impensada. No, Jesús, cada cosa que hace, lo hace pensando y lo hace teniendo en su mente un propósito que perseguir. Y sin duda alguna, el propósito de Jesús al entrar a Jericó era tener este encuentro personal con Zaqueo. Verso 2 dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, como ya hemos dicho, ¿no?, para no olvidarnos, Zaqueo sí abundaba en riquezas. Zaqueo sí era un personaje con una economía muy, muy, muy solvente. Entonces, eso, por favor, no perdamos de vista. Ahora, en el verso 3, las escrituras dicen lo siguiente: este hombre rico procuraba ver quién era Jesús, pero no podía por causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, ¿no? Bien, la palabra importante en esta parte del verso 3 es esta, que procurar, ¿no? Y Zaqueo, dice la Biblia, que procuraba, es decir, se esforzó mucho por lo menos poder ver pasar al Señor Jesús por Jericó. Y quién sabe que él sabía en su corazón que iba a ser la única oportunidad de su vida. Ahora bien, el nombre más importante en este versículo no es Zaqueo, sino es Jesús. ¿Saben por qué, queridos hermanos? Zaqueo, como ya lo hemos dicho, era un hombre muy rico, pero a causa del origen de su riqueza, por cuanto él era el jefe de los publicanos, como ya hemos dicho también, este hombre pues era detestado por toda la nación. Y sabes, nadie que se
veía a sí mismo como un hombre piadoso, deseaba siquiera encontrarse con un publicano. Algunos incluso decían, si alguien mata a un publicano, tiene derecho directo de ir al cielo. Así era el asunto con los publicanos. Entonces, no es muy común ver, ¿no?, a un publicano que está siendo seguido por personas. Por el contrario, cuando nosotros vemos al Señor Jesús, la Biblia dice, aunque él no tenía dónde recostar su cabeza, había siempre toda una multitud que seguía a Jesús. Muchas veces el hombre se procura de riquezas para sentir el afecto, el amor, la estima de las personas. Pero incluso cuando se es rico, como en el caso de Zaqueo, no se logra conseguir estas cosas. Y si por ahí a causa de las riquezas mucha gente le rodea a uno, sinceramente no es tan difícil entender de que muchas veces no siguen por la persona misma, sino le siguen por de repente la economía que pueda a ellos beneficiarle. Incluso le pasó de alguna manera al Señor Jesús algo parecido. La gente muchas veces no seguía a Jesús por su propia persona, sino seguía a Jesús por sus milagros, ¿no? Pero igualmente lo resaltante aquí es que en cuanto a la persona de Jesús, ciertamente había también un grupo regular, un grupo grande, que seguía a Jesús por lo que él era, ¿no? Y Jesús, por su propia persona, él evidenciaba amor, él evidenciaba misericordia, él tenía un carácter bastante atractivo. Me refiero a su personalidad, su santidad, su compasión, su autoridad, su amor, su piedad, sus enseñanzas, sus promesas, su poder, todo eso que era parte de la vida de Jesús, parte de la persona de Jesús, era totalmente atractiva para las multitudes también. Si bien es cierto, fue abandonado por todos en el momento más crucial de su vida, pero luego de su resurrección volvió a atraer a sí mismo a miles de ellos, y en la actualidad pues Jesús sigue atrayendo así millones de personas a causa de lo que él mismo es, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Ahora bien, vamos al versículo 4. Dice, y corriendo, hablando de Zaqueo, delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Zaqueo, con el corazón vacío, aunque con el bolsillo lleno, sin duda alguna, Zaqueo realmente procuraba ver a Jesús. ¿Sí? ¿Y cómo nos damos cuenta de que él realmente procuraba ver a Jesús? Zaqueo no caminó para subir ese árbol, no caminó lánguidamente, no caminó ociosamente, como si fuera una persona que, bueno, no tengo nada que hacer y voy a ver qué es lo que está pasando, o quién es el que va a pasar por aquí. No, Zaqueo experimentaba allá dentro de su corazón realmente una profunda necesidad, un profundo vacío que toda la riqueza que él había conseguido no podían llenar. Esta experiencia de vida que tenía Zaqueo hace que entienda que Jesús, que iba a pasar por este lugar, por Jericó, era quizás la única oportunidad de su vida. Por eso él corre delante, ¿sí? Él corre delante, porque había de pasar por allí. No camina, corre. No pasemos por alto este detalle. Ahora bien, este hombre pequeño, con todas sus, digamos, dificultades por su estatura, también vemos que procura realmente ver a Jesús, porque aún con su estatura pequeña sube a un árbol. Es más fácil que un hombre alto pueda subir a un árbol que un hombre pequeño suba a un árbol. Pero ahí vemos de nuevo ese deseo real de Zaqueo de querer tener una experiencia visual, por lo menos con Jesús. Verso 5. Vamos al verso 5. Pero antes, permíteme hacerte ya esta pregunta para que puedas también evaluarte. A este hombre Zaqueo, que tenía delante de sí toda una multitud, que ya era un obstáculo para él, porque seguramente también hubiera sido difícil abrirse paso entre la multitud, ¿no? Por su condición de recaudador de impuestos, pero él de alguna manera llega a este árbol,
¿sí? Su estatura no le impide subir también a este árbol. ¿A dónde quiero llegar? La pregunta es la siguiente. ¿Qué hay entre ti y Jesús que impide que vayas a rendirte a Él? ¿Qué hay entre tú y Jesús? ¿Cuántas veces te han hablado de Jesús y te han dicho, anda a Cristo, entrega tu vida a Cristo? Él puede transformar tu vida, Él puede cambiar tu vida, puede darte la paz que tú necesitas y Él te va a dar perdón y Él te va a dar vida eterna, que es el don más grande que Dios puede dar al hombre por medio de la fe en Cristo Jesús. Y la pregunta es, ¿qué impide? De repente tú evalúas, pero si yo sigo a Cristo tengo que dejar de repente, no sé, estas actividades, tengo que dejar las fiestas. Si yo sigo a Jesús, tengo que cambiar mi forma de pensar, tengo que de repente hasta alejarme de ciertas amistades, de repente tengo que dejar a esta persona, ¿no? Yo no sé qué estás evaluando tú, pero quiero que por favor te quedes con esta pregunta. ¿Qué hace que impida que tú corras a Cristo Jesús? Porque ¿sabes qué? Si no tienes a Cristo Jesús, yo te digo que lo necesitas y con urgencia. Verso 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Como habíamos dicho anteriormente acerca de los publicanos, nadie absolutamente quería ver a los publicanos. Nadie. Ningún buen judío que se preciara de piadoso debería siquiera desear mirarlos y mucho menos hablarles. ¿Sabes? Esta actitud que las personas tienen hacia otras que consideran de repente personas de mal vivir, que pudieran serlo, ¿no? Sucede aún ahora, cuando de repente pasamos por lugares donde sabemos que hay personas, no sé, con mala fama, no queremos mirarlas y pasamos de frente, ¿verdad? Pasamos de frente. Pero aquí vemos otra vez que el Señor Jesús sabe por qué está pasando por ahí, sabe que ahí hay un hombre que necesita urgentemente una transformación en su ser, una transformación en su vida. Y es justamente Zaqueo. Y date cuenta cómo narra, ¿no? El evangelista esta parte de la historia de Zaqueo. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, ¿qué hace Jesús? Él mira hacia arriba, ¿sí? Pudo haber mirado a cualquier otro lado, pero Jesús mira hacia arriba. ¿Por qué? Porque él sabía que Zaqueo estaba ahí en ese sicómoro. Él sabía. Y sabía que ahí había un hombre que tenía mucha necesidad. Allí arriba había un hombre que tenía un vacío en su corazón. Y Jesús levanta la mirada. Y aquí hay otra cosa que nos narra el Evangelio. Dice que le vio y además le habla. ¿Sí? Además le habla. Y otra vez, hermanos, como había dicho ya anteriormente, los judíos normalmente no querían ni hablar con los publicanos, y mucho menos con alguien que era el jefe de publicanos. Entonces Jesús no solamente levanta la mirada y lo mira, sino que le habla y además le dice algo, pero de verdad que habría impactado el corazón de Zaqueo. Zaqueo le dice, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿Cuánto habría impactado estas palabras de Jesús en la vida y en el corazón de Zaqueo? Zaqueo ni por aquí habría imaginado siquiera que Jesús le mirara. Sin embargo, todo lo que sucede aquí nos dice que de verdad el momento más importante de la vida de Zaqueo sucedió aquí, donde Jesús levanta su mirada, lo mira y le dice, date prisa, apúrate, Zaqueo, apúrate, ha llegado tu oportunidad. Nunca es por gusto que Dios permite que nuestras vidas se crucen con la de Cristo, nunca. Él en su soberanía hace que el tiempo y lugar converjan para experimentar un encuentro con Él. No importa en qué situación moral te encuentres, Él te busca para salvarte por la sencilla razón de que también eres pecador. ¿Sí? Entonces, estamos entendiendo de verdad de que el Señor Jesús, pues, cuando se encuentra con una persona, ¿no? Y cuando habla a esa persona puede ser cambiada y puede ser transformada, lo que vamos a ir viendo más adelante.
Nunca antes habíamos dicho Zaqueo había conocido probablemente a Jesús, quizás habría escuchado de él. Quizás Zaqueo habría escuchado de él y el nombre de Jesús le habría de repente cautivado, le habría llamado a curiosidad por lo menos, ¿no? Y quiere él mismo poder conocerlo, poder tener como habíamos dicho anteriormente, ¿no? Una experiencia visual con él, pero sucedió mucho más que eso. Ahora, para evaluarnos, ¿no consideras tú que sea necesario que Jesús llegue a tu vida? ¿No te has puesto a pensar en eso? ¿No consideras que sea necesario que Jesús llegue a tu vida? Y que tú estés escuchando esta historia tan preciosa, no es casualidad, no es por gusto. De nuevo, si tú no has encontrado paz para tu vida, es porque sin duda alguna no tienes a Cristo Jesús. Quizás has conseguido muchos bienes, quizás has conseguido mucho dinero, una buena posición de repente económica, no sé, pero sin Cristo, ese vacío sigue ahí sin ser llenado. Por eso la pregunta nuevamente, ¿no consideras acaso que sea necesario que Jesús llegue a tu vida? ¿Sí? Te aseguro, querido amigo, que si tú abres tu corazón a Cristo, que si tú rindes tu corazón a Cristo, tu vida va a ser cambiada completamente. Verso 6. Entonces, ¿cómo reacciona, regresando a Zaqueo, cómo reacciona Zaqueo ante la invitación que hace Jesús a él? Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Ahí ya podemos entender, ¿no? De que está siendo cambiado, de que esta vida ha sido cambiada. Ya no es el mismo Zaqueo. Aquel Zaqueo que de repente subió al árbol de manera, no sé, dubitativa, temerosa. No, ya no es así. Ahora es un hombre que tiene gozo en su corazón, ¿sí? Y es el gozo producto del encuentro personal con Cristo. Así como subió a prisa, él desciende a prisa. Dice, descendió a prisa y dice, recibió mucho más de lo que él esperaba. ¿Cómo no bajar con gozo? Su corazón habría estado explotando de emoción. Nunca a su riqueza le habrían dado semejante gozo. Es que nada en este mundo puede dar el gozo que solamente Jesús puede dar. Ni la fama, ni la riqueza, ni el poder de este mundo pueden dar aquel gozo que solo viene de Jesús. Ahora, para reflexionar, ¿acaso piensas dejar pasar esta oportunidad del gozo que puedes encontrar en Cristo Jesús? Este hombre Zaqueo no perdió esa oportunidad. Cuando escuchó de la boca de Cristo, Zaqueo, baja, es importante y necesario que vaya hoy a tu casa. Él no dejó pasar esa oportunidad. ¿Tú vas a dejar pasar esta oportunidad? Cristo te llama, Cristo está llamando a tu vida. Si tú no lo conoces todavía, Él está llamando a tu vida. Él quiere entrar a tu vida. Él quiere ser el Señor en tu vida. No dejes pasar esta oportunidad. Verso 7. Al ver esto, dice, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Sabes? Así es la gente, ¿no? Nunca mira el beneficio. ¿Acaso más bien no deberían de haberse alegrado porque Jesús haya entrado en la casa de un pecador? Pero mucha gente, por el contrario, empieza a criticar lo que Jesús estaba haciendo. Y decían, ¿cómo este hombre siendo un maestro de la ley, ¿no? O quizás algunos pensaban, ¿cómo este hombre siendo un profeta de Dios va a entrar a la casa de un hombre pecador, digno de muerte? Es que justamente porque este hombre es pecador, Jesús necesita entrar a su vida. Jesús necesita tener un encuentro con él. Jesús necesita explicarle que solamente en él, o sea, en Cristo, hay cambio de verdad, hay perdón de pecados, hay salvación para vida eterna. Pero pues no hagamos caso de las críticas de la gente. Por el contrario, ¿no? Sigamos buscando la presencia de Dios en nuestras vidas. Esto para nosotros como creyentes. Verso 8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo cuadruplicado. Siempre he mencionado en la iglesia donde pastoreo lo siguiente.
Lo que la Biblia nos demanda a nosotros es ver en aquella persona que se dice ser creyente evidencias. Y aún para nosotros que podemos decir, yo soy cristiano, la Biblia nos demanda evidencias. Si tú dices que eres creyente, debes mostrar evidencias. Porque si tu vida no muestra evidencias, ¿no?, de un creyente, entonces puedes estar completamente equivocado. Y en Zaqueo, la pregunta, ¿encontramos evidencias de cambios de vida? Por supuesto que sí. Ahí está. El verso 8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Una de las cosas antes de tener él un encuentro con Cristo era de que él amaba el dinero. Era imposible pensar, o es imposible pensar que Zaqueo, ¿no?, que se había convertido en hombre rico a causa de extorsión, porque muchas veces hacían eso, ¿no?, extorsionaban a la gente para que paguen impuestos. Es difícil imaginarse que Zaqueo tuviera un corazón generoso, ¿no? Pero ahora ya no. Ahora Cristo ha cambiado su corazón. Ahora Cristo lo ha traído a arrepentimiento. Y el arrepentimiento es ahora vivir de una manera diferente, ¿no?, que como vivíamos nuestra vida sin Cristo. Entonces aquí dice claramente, ¿no? He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús mencionó que la conversión de un rico era posible para Dios, y esto se ve en la conversión de este publicano rico. Las evidencias de su conversión se ve justamente en las exigencias que Jesús le había puesto al joven rico. Esa es otra historia, ¿sí? Pero si la recuerdas, te va a ayudar mucho a poder comprender esta parte que estoy mencionando. Ese hombre rico, haciendo un paréntesis, no quería desprenderse de su dinero, pero por el contrario, Zaqueo evalúa en su mente, su corazón de una manera rápida y dice, no, esta oportunidad no me la voy a perder, yo voy a obedecer, yo voy a ir a abrir las puertas de mi casa para que Jesús venga y pase tiempo conmigo. Ahora Zaqueo, diciendo la mitad de sus bienes iba a entregar a los pobres y cuadruplicado a los que había defraudado. Esas son, algunas evidencias de que realmente la vida de Zaqueo cambió. ¿Y por qué cambió? Porque Cristo vino a su vida. Para evaluar, si tú dices que crees en Dios, que crees en su Hijo, la pregunta es, ¿hay evidencia de tu fe en Él? ¿Hay evidencia de tu fe en Él? Debe de haber evidencia de tu fe. Debe haber evidencia. Verso 9. Jesús le dijo, ¿no? Hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y con esto ya casi voy terminando. Miren, aquí hay una frase muy interesante y muy importante. Jesús le dijo, dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, ¿no?, a la casa de Zaqueo, por cuanto él también es hijo de Abraham, ¿sí? Esto nos debe hacer entender lo siguiente, de que muchísimos judíos pensaban que un tipo o una persona como Zaqueo no era hijo de Abraham. Y además, muchos maestros de la ley, sacerdotes, fariseos, pensaban que la salvación era solamente porque eran descendientes de Abraham. Pero cuando el Señor Jesús aquí menciona, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, aquí no vamos a tener que pensar de que la salvación es por una cuestión de linaje. No, aquí lo que Jesús está hablando, sin duda alguna, es porque cuando menciona a Abraham, está mencionando la fe de Abraham. ¿Se acuerdan ustedes que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia? Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. No está diciendo que Zaqueo es, que la salvación ha venido a Zaqueo porque meramente desciende de Abraham, del linaje de Abraham. No, él está hablando acerca de la fe de Abraham, porque todos sabemos que Abraham fue salvo o fue declarado justo a razón de su fe en Dios, a razón de la fe que él puso en lo que Dios le había dicho. Es la misma situación aquí. Hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él, es decir, Zaqueo, él también es hijo de Abraham, lo que significa él también es creyente como Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido. Jesús confirma una realidad y es acerca de la salvación. Primero, sobre la inmediatez de la salvación. Cuando el hombre se arrepiente de sus pecados y descansa en Jesús, la salvación no es una duda, es una certidumbre, es inmediata. Por eso Jesús le dice, hoy, ¿sí? Presente en ese momento. Hoy, no de repente en algún momento más adelante. No, Jesús dice, hoy ha venido a la salvación a esta casa. Muchos piensan que la salvación es una cuestión que uno se puede procurar. Otros piensan que la salvación es algo que Dios da en la medida de que vaya uno creciendo espiritualmente. No es así. La salvación viene a nuestras vidas cuando uno deposita su fe en Cristo Jesús, cuando somos impactados por el Evangelio de Cristo y creemos en aquel que vino a morir por nosotros, creemos en aquel que ha venido a derramar su sangre por nosotros, Cristo Jesús. Cuando creemos eso, somos salvos inmediatamente y nuestros nombres son escritos en el libro de la vida. Segundo, la salvación es por medio de la fe, así como Abraham creyó a Dios, como había mencionado hace unos días atrás, y fue justificado, así el que cree en Jesús es justificado también, lo que significa que sus pecados le son perdonados por su fe en Cristo y no por obras. Finalmente, Jesús explica la razón de su encarnación. ¿Cuál fue la razón por la cual Jesús vino a este mundo? Ahí está. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, para terminar, si tú no conoces a Cristo Jesús todavía, mira tú y entérate de cuál fue el propósito por el cual Jesús vino a este mundo. A buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Tú puedes reconocer en este momento que sin Cristo estás perdido? ¿Tú puedes reconocer en este momento que tu vida sin Cristo no tiene sentido? ¿Que la eternidad la vas a pasar en un lugar llamado infierno? ¿Eres consciente de eso? Mira, Cristo ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Dice la Biblia también que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo, Dios te está dando en este momento la oportunidad de poder tú rendir tu vida a Él. Yo te animo a que en este momento tú entregues tu vida a Él. Abre tu corazón. Dile a Cristo, Señor, yo reconozco que tú has venido a este mundo para salvar lo que se había perdido. Yo estoy perdido. Señor, quiero entregar mi vida a ti. Quiero a partir de hoy empezar a seguirte, empezar a caminar contigo. Perdóname, borra mis pecados. Señor, sálvame. Entrega tu vida a Cristo. Entrega tu vida a Cristo. Queridos hermanos, muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Pastor Moisés, por esta oportunidad que me das de poder compartir la palabra del Señor, ¿no? a la iglesia que tú ministras. Queridos hermanos, que Dios me los bendiga. Nuevamente, su servidor, Jack Alzamora González. Vamos a estar siempre orando por ustedes para que Dios siga llevando a su iglesia allí en Argentina de gloria en gloria, de bendición tras bendición. Todo en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios me lo bendiga, hermanos. Hasta la próxima oportunidad. Venciste a la muerte con poder. En la oscuridad tu luz resplandeció. Vida eterna y salvación encuentro